Marco Rubio está en Hungría. El secretario de Estado estadounidense se reunió en Budapest con el primer ministro de ese país, el derechista Víctor Orbán. Esta será la última parada de un intenso viaje de Rubio por Europa, en el que también intervino el sábado en la conferencia de seguridad de Múnich. Y además ayer, domingo, visitó a otro aliado de la derecha, y me refiero al primer ministro eslovaco Robert Fico. ¿Es la visita a Budapest un compromiso político de Marco Rubio de Estados Unidos o un respaldo abierto a la campaña electoral de Víctor Orbán de cara a las elecciones legislativas de abril? Recordemos unos comicios en los que además Orbán se ubica por detrás de la oposición. Soy Johan Ramírez y este será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Es un gusto saludarlos desde donde quiera que nos estén siguiendo. Y para profundizar el tema de hoy, recibo desde Tallinn, la capital de Estonia, al periodista Ricardo Marquina, experto en política postsoviética. Ricardo, un gusto saludarte, como siempre, bienvenido al programa. Vamos a empezar primero con la noticia, Ricardo. Cuéntanos sobre todo de qué hablaron Marco Rubio y Víctor Orbán. Ya se pronunciaron luego de esa reunión privada. ¿Qué dijeron? Bueno, lo que hemos visto que hay una sintonía muy grande. Perdón, lo primero saludaros y daros las gracias por invitarme. Hay una sintonía muy clara entre ambos gobiernos, hay una sintonía política, una sintonía ideológica, y esto se refleja en las relaciones de ambos países. No es nuevo, no es una sorpresa, pero bueno, es una manera en la que vemos que se colocan las piezas del puzzle de la... Sobre todo aquí, más importante que Orbán es sin duda Trump. Su peso es mucho más importante en el mundo, con lo cual la apuesta de Donald Trump, de la administración de Trump, por mostrar esa sintonía, esa abierta sintonía con Orbán, pues es una manera de decirle al pueblo estadounidense también que estas ideas magas, estas ideas estadounidenses de America First y esta nueva manera de ver el mundo, pues tiene sus acólitos también en Europa. Europa, que es presentada muchas veces por el propio Donald Trump como un sitio decadente, un sitio que se está autodestruyendo, pero tiene estas islas de esperanza, según evidentemente la doctrina maga, en Europa del Este, con estos dirigentes ultraconservadores que comparten esta ideología pues antimigración, de raíces cristianas, de rechazo a todo el liberalismo que ha habido tanto en Bruselas como en Washington durante estos últimos años, y pues hoy han vuelto a mostrar esa sintonía ideológica, que yo creo que este viaje es sobre todo eso, un viaje de marcar fichas de cuáles son los aliados de la ideología del trumpismo en Europa, porque quienes son no los enemigos, porque Europa no puede demostrarse, ningún país europeo puede darse el lujo de mostrarse como un enemigo de Estados Unidos, pero sí estos países que disputan la ideología ultraconservadora estadounidense, pues países como Francia, evidentemente como España, incluso Alemania a su manera, pues está claro que estos países confrontan en cierta manera el trumpismo, pero no pasa así en este viaje del enviado de Donald Trump a Europa del Este, donde demuestra a los estadounidenses, como digo, que el movimiento MAGA tiene sus apoyos también en Europa. Sí, y pone de relieve, como tú decías, esa sintonía entre Estados Unidos y Hungría, esos dos países, digamos, de pensamiento derechista. Y Rubio lo decía hoy, decía que Estados Unidos y Hungría entran en una era dorada, así lo calificaba el secretario de Estado estadounidense. Vamos a hablar un momentito nada más de política interna, Ricardo, y luego saltamos al tema geopolítico, que creo que es lo realmente más interesante para nosotros y también para la audiencia. Pero es que esta visita de Rubio tiene lugar, como decíamos antes, en medio de la campaña electoral de las elecciones legislativas que tendrán lugar en abril. Decíamos, Víctor Orbán va detrás en las encuestas, va detrás de la oposición. ¿Tú crees, Ricardo, que servirá esta visita de Rubio para inclinar la balanza a favor de Orbán en esos comicios? Orbán se enfrenta a su mayor desafío en los últimos años. Podría quedar fuera del poder, el país entraría en una senda desconocida, porque Orbán ha manejado el país con mano de hierro estos últimos años, lo sabe y está apostando por redoblar los mensajes que le han llevado a ser este líder apreciado por una muy buena parte de su país, sobre todo el mensaje anti-inmigración, poniéndose como la antítesis de países como, por ejemplo, Alemania o Reino Unido, que ha mostrado o mostraron en su momento mucha mayor tolerancia
con los inmigrantes. El apoyo de Donald Trump a Orbán va a cimentar los apoyos que Orbán ya tiene. No va a traer nuevos apoyos a Orbán, porque aquellos que estén en contra de Orbán no van a estar ahora a favor porque tengan el respaldo de Estados Unidos. La política interna del país está muy marcada por la economía, está muy marcado por esa dependencia que ha tenido tantos años del gas y de la energía barata proveniente de Rusia. ¿Qué va a pasar con esa energía una vez que en 2027 deje de fluir de manera completa? Y también está muy marcada por la politización y por esa polarización tan fuerte que el propio Orbán se ha encargado de nutrir, porque sabía que ahí tenía un gran caladero de votos, como hace, por otra parte, casi todos los líderes, digamos, populistas a la izquierda y a la derecha del espectro político en países como España o Alemania, que suelen alimentar este tipo de debates porque saben que suelen pues airear y hacer más vivo el juego del debate político. Yo no creo que esta visita vaya a mover la balanza hacia el lado de Orbán. Yo creo que las posiciones del país a estas alturas, con tan poco tan poco tiempo hasta las elecciones, están ya tomadas. Orbán tiene margen para retomar, y sobre todo las políticas económicas y qué pasará con la economía, con el gas que el país consumía de Rusia, cómo se va a gestionar la Europa post-gas ruso. Creo que es lo que va a marcar realmente la agenda del país y quién ganará esas elecciones. Pues tú dices, las decisiones ya están tomadas. Igual, te recuerdo, en política todo puede pasar. Las elecciones son en abril, falta todavía muchísimo tiempo. Efectivamente, en estas sociedades polarizadas, pareciera que estos apoyos tienen más, sobre todo, de simbólico que de efectivo, ¿no? A la hora de convencer a electores. Ya ahora te pido que pasemos entonces a la parte geopolítica, que creo que es donde hay más comida, ¿no? Que podemos nosotros tratar de digerir aquí, Ricardo. No quiero sonar ingenuo, pero te pido que me ayudes, por favor, a entender lo siguiente. El sábado, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Marco Rubio pronunció un discurso en el que algunos salieron aliviados por las palabras de Rubio, que parecían tender lazos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Hablaba Rubio de un destino común que la administración Trump quería construir con Bruselas. Habló de sus hermanos europeos, sus muy queridos aliados. Dijo que Estados Unidos siempre será un hijo de Europa. Luego de ese discurso, Ricardo, en lugar de ir a París o a Berlín o incluso a Londres, visita Eslovaquia y Hungría, países con gobiernos euroescépticos. Ayúdame, por favor, a entender esto y te repito, no quiero sonar ingenuo. Eslovaquia y Hungría son los socios ideológicos del trumpismo en Europa. Trump tiene otros aliados, como por ejemplo Vox en España, o en cierta manera ahora está un poco más en duda Alternativa para Alemania en Alemania, partidos de derecha populista, partidos cristianos conservadores, con los que Trump se siente o se sentía cómodo, porque la situación con Groenlandia cambió todo un poco en Europa. Pero el visitar estos países es como decirle a los europeos que bien, nos vamos a llevar bien, tenemos negocios conjuntos que tenemos que sacar adelante, es un poco como una pareja divorciada con niños, pero con quien me llevo bien son con mis socios ultraconservadores, a quien les doy el privilegio y el honor de tener esta visita. No voy a ver a Macron, no voy a ver al presidente de Alemania, ni al de España, ni a nadie más, porque aquel que me interesa son mis socios ideológicos. Este es un viaje marcadamente ideológico, porque de estos países Estados Unidos no puede sacar grandes réditos económicos, como sí que puede sacar de una buena relación con Alemania, con quien tiene muchísimo intercambio comercial, o incluso con España, evidentemente con Reino Unido. Pero visitar estos países es poner de relieve que la ideología juega un papel fundamental en la doctrina de Trump a nivel internacional, incluso por encima de las relaciones militares y comerciales. Y si no por encima, que quizás eso sea demasiado, porque a Donald Trump ha quedado muy claro que le interesa el dinero, sí que está a un nivel muy parecido. Es paradigmático, puede llevar a la confusión. Sí, si estuviésemos tratando con un político, con un inquilino de la Casa Blanca normal. Pero estamos hablando de Donald Trump, un tipo que es capaz de dinamitar toda la Alianza Atlántica y los equilibrios de poder labrados con esfuerzo.
y con mucho sufrimiento durante décadas sin que le tiemble el pulso. Con lo cual yo creo que esta visita es incluso un mal menor. Creo que a nadie de las cancillerías europeas le ha sorprendido que este viaje se haya realizado de esta manera. Pues me gusta mucho que me digas eso, que Estados Unidos no puede sacar nada de Hungría y de Eslovaquia, porque justamente yo me preguntaba, ya que la Casa Blanca, bajo la administración de Donald Trump, tiene esta política de Estados Unidos primero, yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el interés de Estados Unidos acá? Económicamente tú nos decías, no puede sacar nada, pero ideológicamente y desde lo simbólico también, ¿no? Mostrar que hay esos apoyos en Europa. Viaja entonces, decíamos, a Eslovaquia y a Hungría. ¿Cómo podemos interpretar, Ricardo, que hasta ahora no haya ningún viaje anunciado de Rubio a Ucrania? Yo creo que la manera más simple de ver esto es la manera adecuada. No, Estados Unidos no quiere mandar a ningún representante de alto nivel a Ucrania mientras no haya paz. Porque es una manera de presionar a Zelensky a que firme esa paz, seguramente una paz, un mal acuerdo para Ucrania, pero un acuerdo de paz, al fin y al cabo, es lo que estaría empujando la administración de Donald Trump. El no dar carta de naturaleza al gobierno de Zelensky, que desde que el propio Trump unos días ha apoyado, otras veces ha criticado, llegó a llamar dictador a Zelensky al comienzo de su mandato, es una manera de marcar distancias. Queremos solucionar la guerra de Ucrania, pero no queremos involucrarnos demasiado sobre el terreno. Eso que está también muy bien con todo el debate que ha habido estos 3 últimos meses de las garantías de seguridad. Garantías de seguridad sí, pero quién las va a llevar? Los países europeos cargarán con el mayor peso de garantizar que la seguridad posguerra de Ucrania sea así, sea segura. Eso lo harán, en todo caso, los europeos y no Estados Unidos. Ese es el mensaje que se ha esforzado Donald Trump en enviar de manera verbal y también de manera simbólica. Esta es una manera simbólica, una manera de decir que no vamos a pisar Kiev hasta que eso esté solucionado. No queremos involucrarnos sobre el terreno en ningún momento, ni antes ni después de la paz. Y Orbán decía hoy que seguía estando Hungría dispuesta a ser escenario para también negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania y que seguía apoyando el plan estadounidense para esas negociaciones. Voy a leer alguna de las perlas, digamos, Ricardo, que nos dejó Víctor Orbán este fin de semana. Dijo cosas como: debemos, y estoy citando, debemos acostumbrarnos a la idea de que quienes aman la libertad no deben temer al este, sino a Bruselas. Quienes aman la libertad no deben temer al este, sino a Bruselas. Dijo también: el alarmismo sobre Putin es primitivo y poco serio. Bruselas, en cambio, es una realidad palpable y una fuente de peligro inminente. ¿Cómo interpretas, Ricardo, estas palabras? ¿Estamos hablando de un euroescéptico, como llamamos a Orbán, o ya básicamente de un antieuropeo o de un miembro sencillamente del movimiento MAGA estadounidense? Bueno, para empezar, pero sin restarle importancia a lo que ha dicho Orbán, estas son declaraciones que se hacen en campaña. Orbán quiere apelar así al grupo más duro de votantes de su país, altamente euroescéptico, que veían con buenos ojos, no veían con buenos ojos, estaban de acuerdo, no les importaba la invasión de Ucrania siempre y cuando tuviesen gas barato para vivir bien. Eso por una parte. Dicho lo cual, estas declaraciones son de un auténtico enemigo de Europa. Estas declaraciones no son de un euroscéptico, estas declaraciones son de un tipo que considera a Bruselas un enemigo. Y estas declaraciones son ante todo mentira, porque Rusia ha demostrado con hechos que da miedo a sus vecinos. Todos los vecinos de Rusia, todos y cada uno de ellos, tienen problemas abiertos con Rusia. Muchos de ellos han tenido guerras en los años recientes, como Georgia, como Moldavia, evidentemente Ucrania. Todos ellos están amenazados de mayor o menor medida de intervencionismo. Desde Rusia envían día y día también amenazas de intervención militar sobre Georgia, sobre Armenia, sobre Kazajistán, sobre Letonia y Lituania. Es diario en los medios de propaganda rusos, con lo cual Rusia da miedo a sus vecinos y tienen motivos, porque Rusia se los da. Solo hay que escuchar lo que los rusos dicen, no hay ni que hacer cábalas. Simplemente hay que escuchar, poner el canal 1 de Rusia y escuchar lo que los propagandistas, leyendo el texto que les envía el Kremlin, dicen cada día.
En Rusia no hay redes sociales libres, están todas bloqueadas. En Rusia se vive bajo un control estatal de control muy estricto. No es así en los países europeos, que tienen evidentemente sus problemas. Eso es innegable. Pero acusar a Bruselas de ser una dictadura, de ser un peligro para las libertades, de ser un peligro físico para cualquier país europeo, es una auténtica mamarrachada. Y ya me perdonaréis la expresión, pero es que no puedo verlo de ninguna manera. O sea, tienes a un país que abiertamente declara su intención imperial de recuperar todo lo que fue suyo durante el siglo XIX y XX, y cargas las tintas contra una unión democrática de países libres. Es evidentemente, pues eso, un exabrupto de una persona, para empezar, altamente fanática, y segundo, en campaña. Pues, has usado unas palabras bastante fuertes, ¿no? Un exabrupto, una mamarrachada. Dijiste que estas son palabras de un enemigo de Europa. Ya sabemos que en política una cosa es lo que piensan los líderes, quienes deciden, quienes están a la cabeza del gobierno, y otra es lo que piensan los ciudadanos. Te pregunto, Ricardo, ¿qué posición tienen los húngaros? ¿Qué piensan sobre la Unión Europea? ¿Se posicionan realmente también del lado de Víctor Orbán en estos asuntos tan importantes? Se ha posicionado todos estos años. Orbán es un líder democrático. Ha estado allí con el voto de sus ciudadanos y ha estado ganando estas elecciones con un mensaje abiertamente euroscéptico. Búlgaros, húngaros, eslovacos, todos estos países tienen sus motivos para criticar a Bruselas. No quiero yo minimizar ninguno de ellos. Tienen sus motivos y sus razones para criticar abiertamente a Bruselas, para desear, por ejemplo, distanciarse de las políticas comunes, incluso separarse de las políticas comunes. Y Orbán ha contado todos estos años con un apoyo mayoritario de su pueblo. Está allí no porque haya dado un golpe de Estado, está allí porque ha ganado elecciones con ese mensaje euroscéptico. Eso sí, ahora está cerca de perder esas elecciones con ese mensaje euroscéptico, con lo cual entendemos que hay una parte relevante del país que no comulga con ese mensaje. Pero estamos otra vez en un mensaje, en un punto muy difícil de medir, porque lo que pasa aquí es que pesa mucho el factor económico. Todos estos países del este de Europa han vivido durante años consumiendo una energía muy barata proveniente de Rusia. Una energía que venía barata porque venía con una contrapartida política, que era apoyar en mayor o menor medida los discursos que se daban en el Kremlin. Ahora, cerrando el gas ruso a estos países, los precios suben. Han subido en todos los países europeos, no es ninguna sorpresa. Pero estos países son más pobres que los países de Europa Occidental, con lo cual se ha sentido mucho más el impacto de la inflación y de la subida, sobre todo, de los alimentos básicos y de la vivienda, con lo cual es muy fácil hacer campaña pues aludiendo que llevarnos mal con Rusia ha provocado que estemos peor económicamente. Pero como las cifras son lo importante, ahora mismo Orbán va por detrás en las encuestas. De todos modos, esto lo sabremos evidentemente solo en abril. Y todavía falta tiempo para eso. Estados Unidos y Hungría estrechan lazos y, en palabras del propio secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que está de visita en Budapest, ambos países entran en una era dorada. Ese era el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Ricardo Marquina desde Tallinn, experto en política postsoviética. Muchísimas gracias por tu análisis, como siempre, muy esclarecedor. A todos ustedes que nos han seguido, gracias por su compañía y su confianza. Ya saben que también nos pueden ver en todas nuestras redes sociales, pero también escucharnos como podcast en Amazon, Apple y en Spotify. Ya saben, mañana lo esperamos aquí nuevamente para seguir analizando toda la geopolítica de lo que está pasando en el mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta entonces.